Nos encontramos en Oaxaca, México, y el día de hoy haremos un viaje por la costa de este bello estado. Empezaremos por Mazunte, pueblo mágico, un destino con una vibra hippie, un santuario de tortugas y atardeceres hermosos. Zipolite, la cual es la playa nudista más famosa de México. Aquí no existen los tabús, aquí vienes a conectar con la naturaleza y tu cuerpo de una manera increíble. Estacahuite, un tesoro escondido en Pochutla, el cual te ofrece mucho y quedarás enamorado. San Agustinillo, vecino de Mazunte y Zipolite, el cual, con sus formaciones rocosas y color del mar, te encantará. Y por último, Huatulco, sus 9 bahías y 36 playas harán que te enamores de este lugar, el cual para muchos tiene las mejores playas de México. Es todo un paraíso del Pacífico mexicano. La zona costera de Oaxaca es hermosa. Desde la Costa Chica hasta el istmo de Tehuantepec encontrarás playas increíbles. Corralero, Chacagua, Puerto Escondido, Mazunte, Zipolite, Puerto Ángel, Huatulco y sus 9 bahías, y así avanzando más hasta el istmo, en donde también hay hermosas playas como Chipegua y sus dunas, y el puerto de Salina Cruz. Cada playa y cada lugar de la costa oaxaqueña tiene algo que ofrecerte, y en esta ocasión nos centraremos en un recorrido y viaje de las playas de Pochutla hasta llegar a las de Huatulco. Vamos a conocer estos destinos costeros en 4 días y te daré recomendaciones, costos y tips para que te animes a viajar por estos lugares de México. Este viaje inició en la ciudad de Oaxaca, en donde tomamos una suburban que nos llevó a San Pedro Pochutla. Son 6 horas de viaje y 250 pesos por el boleto. Después, nuestra primer parada sería en el pueblo mágico de Mazunte. En Pochutla tomamos un taxi colectivo hacia Mazunte, con un valor de 30 pesos por persona. Y fue así como llegamos a Mazunte y esta aventura empezó. Nuestra aventura comienza en Mazunte, pueblo mágico. En esta ocasión estamos en el hospedaje para disfrutar de 2 noches aquí. Estamos en Casa Punta Cometa, un lugar pues bastante cómodo, bastante tranquilo, bastante bonito. Y pues bueno, es una opción cuando vengan a Mazunte. Aquí se las voy a mostrar rápidamente para que pues chequen esta opción. Algo que me gusta de este hospedaje es que hay bicis 4 para el número de huéspedes que pueden quedarse aquí. Ya la puedes usar para recorrer el pueblo, que es muy práctico usarla. Ahora mismo les quiero mostrar pues cómo es cuando llegamos. Aquí está la sala de recibimiento, la sala para estar en la alberca, mirando vistas increíbles. Aquí tenemos unas hamacas muy lindas, muy chéveres para disfrutar este clima costeño, este clima con calor. Y de este lado tenemos la alberca. Y chéquense qué bonita vista podemos encontrar aquí de la playa Mermejita. De este lado tenemos la cocina, una cocina pues que está equipada para disfrutar y hacerte sus alimentos, refri, el área del baño. Te voy a mostrar la habitación en la que me estoy quedando yo. Es una habitación doble, una cama matrimonial. Está muy linda. Es una de las 2 habitaciones con las que cuenta este bonito hospedaje. Aquí subimos las escaleras. Aquí tenemos una habitación para 2 personas de igual manera. Pero chéquense qué belleza de vista. Tenemos la playa justamente enfrente, la playa Mermejita, bonito mirador. De este lado está la alberca. Y bueno, viajeros, pues ya vamos a empezar nuestro recorrido por Mazunte, por las playas cercanas en bici. Aquí ya estamos saliendo de nuestro hospedaje de Casa Punta Cometa. Y ahora aquí estoy con mis amigos ya a punto de disfrutar de las calles de Mazunte en bici. ¿Qué tal? ¿Listos? ¡Listísimos! Pues vamos. Venimos aquí en la calle del Rinconcito, en este andador muy bonito. Ya venimos aquí en las bicis, pero el calor sí que está bastante intenso. Está muy rico el clima aquí en la costa oaxaqueña. Y pues bueno, ahora vamos a trasladarnos a una playa que está al ladito. Así que pues vamos, amigos.
después de estar pedaleando en las bicis, llegamos a una hermosa playa, la cual es Playa San Agustinillo. Queda a 5 minutos de Mazunte, súper cerca. Aquí ya estoy en una palapa con mis amigos. El costo es de 200 pesos para estar aquí. Está encantando la tranquilidad de esta playa. Es una playa con un oleaje muy rico. Aquí ya podemos ver a todos los visitantes, a todos los bañistas disfrutando de esta costa del Océano Pacífico. Enfrente de mí tengo las palapas, los restaurantes donde pueden degustar los alimentos. De ese lado tenemos la playa, la zona costera. Aquí otras palapas. Aquí dejamos las bicis en las que venimos. La verdad sí nos cansamos bastante. De ese lado podemos ver que venden cocos fríos, opciones de hospedaje como tal y toda la playa hermosa. De igual manera hay lecciones de surf. Y pues bueno, aquí podemos ver a todas las personas que están disfrutando de una buena charla, un buen trago, un buen libro leyendo y demás. Aquí podemos ver a mis amigos que ya están tomándose unas fotos con unas formaciones rocosas muy lindas. Lo que me gusta de esta playa es que hay unas formaciones rocosas muy lindas, muy agradables para tomarse buenas fotos, para disfrutar del paisaje como tal. Aquí podemos ver las gaviotas y aquí podemos ver el agua que casi me toca en mis tenis. ¿Por qué estoy en tenis en la playa? No lo sé, amigos, pero bueno. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo ves esta playa San Agustinillo? ¿Te gusta? Sí, me gustó mucho. Es un buen lugar para tomar fotos y grabar y todo. Pues empezamos nuestra ruta del día de hoy en San Agustinillo. Ajá. En bicicleta. Queremos llegar a Zipolite en bicicleta. Está como a 30 minutos de Mazunte, aquí de San Agustinillo, unos 20 yo le calculo. Y en bici pues como que vamos a ver qué tal, ¿no? Sí, a ver si llegamos. Pues vamos a seguir disfrutando de esta costa del Océano Pacífico, San Agustinillo. Y pues bueno, ya estoy con mucha emoción de meterme a nadar porque el calor está intenso, así que pues fuera ropa y a quedarnos con traje de baño, así que vamos, amigos. Está deliciosa el agua, amigos míos. Es un mar abierto, muy rico, muy chévere. Las olas sí están intensas, así que hay que tener cuidado, pero estamos pasando de maravilla. Pues bueno, amigos viajeros, ya nos vamos de la playa San Agustinillo, una bonita playa aquí en Pochuca. ¿Qué te pareció esta playa, Shia? Me encantó especialmente la parte donde se unen los dos oleajes, la verdad está muy bonito. ¿Y tú qué tal, Oscar? ¿Qué te pareció? No, pues está muy bonita. El agua es fría, pero pues con el clima que es muy caluroso, pues te acomodas exactamente para que disfrutes del agua. ¿Y ahora dónde vamos, Jessy? A Zipolite. Zipolite, la playa nudista de México. Ahora ya nos vamos a Zipolite, amigos míos. Ya vamos en las bicis. A ver qué tal nos va en el camino porque pues sí es cansado pedalear y más con el calor. Pero bueno, vámonos. En estos momentos me encuentro en las letras de Zipolite, aquí avisándonos que estamos llegando al paraíso del nudismo en México. A todas las personas que les encanta, que les gusta esta parte de practicar el nudismo, este es un lugar indicado. He estado caminando por la playa y voy a encontrarme a muchísimas personas pues caminando, trotando o simplemente nadando, pero de modo... Y es que Zipolite es eso, es una playa en donde no hay complejos, no hay morbo. Es un rincón de México en el cual tienes libertad y paz. Aquí puedes convivir en armonía con la madre tierra, con el imponente mar del Océano Pacífico
con la arena dorada y con tu cuerpo al desnudo. Es una experiencia maravillosa. Si visitas Zipolite puedes practicar el nudismo o estar con ropa en la playa. Lo que sí es que tienes que respetar a cada persona y no invadir su privacidad. Si vienes a Zipolite, ven con mentalidad abierta y solo disfruta de esta gran experiencia. Aquí hay dos playas, la playa principal de Zipolite y la playa del amor. Si hablamos de Zipolite, podemos encontrar opciones de comida, de hospedaje y también hay un andador o también llamado adoquín, en el cual podrás encontrar muchos viajeros y disfrutar de lugares para convivir, tomar un trago y disfrutar. Y si hablamos de la playa del amor, este es un rincón más privado. Su mismo nombre lo dice, aquí vienen las parejas a demostrarse su amor. Es un lugar muy bonito, además de que es reconocido como Playa Platinum, que es sinónimo de belleza escénica, excelencia ambiental y limpieza. Zipolite es un lugar que te encantará, la playa nudista más famosa de México. Después de Zipolite quise conocer otra playa cercana, de la cual he oído hablar mucho. Es por eso que dejé la bici en Zipolite y tomé un taxi a la playa Estacahuite, que está a 10 minutos de distancia. Y bueno, viajeros, ahora mismo visitamos la playa Estacahuite, una opción cuando estés en Zipolite como tal, una opción que está aproximadamente a 20 minutos. Para llegar aquí puedes venir en un taxi particular que te cobra 150 de Zipolite a Estacahuite, o puedes tomar un taxi colectivo a Puerto Ángel, que aproximadamente son 20 pesos, y ya posteriormente hacer una caminata de 10 minutos para llegar a este punto. Aquí entre lo que vamos a poder apreciar son arrecifes de coral, vivos y no vivos. Ahora mismo les voy a mostrar la parte donde hay arrecifes de coral vivos. Aquí están los microorganismos como tal. Aquí están en esta parte del Océano Pacífico. Y de ese lado están el arrecife de coral no vivo. Aquí de igual forma se puede realizar snorkel. Por la cantidad de 50 pesos te van a rentar un visor. Si quieres agregarle un chaleco salvavidas, otros 50 pesos. Y si quieres agregarle aletas, otros 150 pesos. Este equipo te lo dan por una hora, te lo alquilan por una hora. Pero sin lugar a dudas es una opción muy barata. Y pues muy bonita para estar disfrutando aquí de esta parte de Puerto Ángel, de Pochutla y de Zipolite como tal. Ya de ese lado tenemos las palapas, donde vamos a poder disfrutar de los alimentos, de bebidas, pescados y ostiones como tal. Después de visitar estas playas, llegó el turno de regresarnos a Mazunte y así llegar justos para ver un bello atardecer en Punta Cometa, el cual es un lugar donde el cielo y el océano se unen. Es el punto más saliente del Pacífico, un territorio de interminables historias que datan de épocas prehispánicas, cuando nuestros antepasados lo utilizaron como un fuerte militar. Fue un bastión de piratas también, donde era posible estudiar el mar y donde se cree que fueron enterrados muchos tesoros. Pero algo pasó y se nos hizo tarde. Por eso corrimos para llegar a ver el sol cuando se ocultaba. Pero por las mismas prisas tomamos otro sendero, otro camino para llegar a un mirador llamado del Pescador.
porque llegando a un punto te encontrarás con una Y en la cual hay dos senderos, uno para Punta Cometa, el mirador principal, y otro para el mirador del pescador. Así que mucho ojo en eso cuando estés en esa Y. Bueno amigos, en estos momentos vamos al mirador de Punta Cometa. Ya son las 6 de la tarde, entonces vamos tarde. Una recomendación que le hago es que chequen a qué hora va a ser el atardecer para que lo disfruten tranquilos. Pero bueno, ahorita ya vamos corriendo. De igual manera, traigan sus zapatos adecuados porque pues es tierra como tal, son senderos y pues para ir más cómodos también. Entonces vamos a ver si vamos a ver este bonito atardecer o lo que queda. Acabamos de ver un bonito atardecer, llegamos un poquito tarde, se nos hizo tarde, pero valió totalmente la pena cuando se ocultó el sol aquí en las playas, en las costas del Pacífico mexicano. De este lado podemos ver uno de los miradores de Punta Cometa, que es a donde van más turistas, más viajeros. Hay dos puntos muy bonitos en donde se puede ver como que la parte del mar en los 180 grados. Y ya de este lado tenemos otro mirador muy lindo. Aquí podemos ver otra playa, la playa Mermejita. Y bueno, este fue el mirador del pescador, en donde pudimos ver el bello atardecer y la playa Mermejita. Y a lo lejos también podemos ver el mirador de Punta Cometa, el cual es el principal y mi favorito. Este sendero de Punta Cometa es muy bello, ya que puedes ver el mar en los 180 grados. Volteas a cualquier lugar y hay vistas increíbles, aunque sí debes de tener cuidado al caminar y llevar un calzado adecuado. Es un punto en el cual te llenas de paz, la vibra que hay se siente increíble y te enamoras del lugar. Punta Cometa, te ganaste mi corazón desde la primera vez que te visité. Y sabes, nunca me dejas de sorprender. Gracias. En estos momentos venimos caminando por las bonitas calles del pueblo mágico de Mazunte. Venimos por un adoquín, por un andador que nos dirige a la playa Rinconcito. Es el andador en el cual vas a poder encontrar la mayoría de movimiento aquí en Mazunte. Vas a poder encontrar restaurantes, lugares para tomar un buen trago, para comer una rica pizza de horno, una pizza de leña, para disfrutar de micheladas, cócteles y demás. De igual manera aquí vas a poder encontrar desayunos, cocos fríos, aquí vas a poder encontrar también los tours y demás. Es un lugar muy bonito. Aquí estoy con mi amiga Shiadani. ¿Qué tal? Hola. Está bueno el calor, ¿no? Está muy bueno. Está muy bueno, pero está muy rico. Una buena paleta acá y de maravilla, ¿verdad? En estos momentos vamos rumbo a la playa. Vamos a disfrutar un ratito de la playa Rinconcito como tal. Y es un lugar muy chévere. De este lado podemos ver como tal las palapas, los restaurantes, lo que les estaba mencionando. Hacia aquí arriba es nuestra entrada para irnos al Airbnb en el que nos estamos hospedando. Y bueno amigos, hemos llegado a la playa Rinconcito. Es una playa pequeña aquí en Mazunte, en donde es un poco más fácil nadar. Las olas están un poco menos intensas a comparación de la playa de Mazunte que tenemos más a unos metros más adelante. Es una playa muy bonita para pues aquí disfrutar en las sombrillas, las bonitas vistas, venir a nadar y demás. Algo que vas a encontrar en Mazunte siempre que vengas es que te van a ofrecer los tours, los paquetes en los cuales vas a poder ir a visitar ballenas, tortugas y delfines. Estos son de 8 y a las 2 de la tarde. Cuestan 300 pesos por persona y pues es una opción bastante padre. Igual si vas a rentar una sombrilla, el precio es de 250 pesos y pues puedes disfrutar todo el día ahí en la sombrilla para tener sombra. Y pues chéquense qué bonita playa, amigos. En Mazunte la comida es relativamente barata. Hay lugares para desayunar por 50 pesos, por 100 pesos, asimismo para cenas y comidas.
En cuanto al hospedaje, hay opciones desde 150 pesos la noche en un hostal o un poco más de precio si tienes más presupuesto, ya sea en un hotel o en un Airbnb. En Mazunte también podrás encontrar el Centro Mexicano de la Tortuga, el cual es un museo, un espacio dedicado a estas especies. Explicaciones, ejemplares y mucha belleza en ese punto. Ha llegado el momento de despedirnos de Mazunte Pueblo Mágico. Ahora vamos con dirección rumbo a Huatulco. Para esto yo creo que nos vamos a trasladar en transporte público. En este caso vamos a tomar una Suburban o un taxi que nos lleve a Pochutla, y en Pochutla ya tomamos el siguiente transporte rumbo a Huatulco. En estos momentos pues ya venimos caminando por el adoquín, por este bonito andador, para dirigirnos a la carretera principal y ya ahí tomar el transporte. Un muy buen ambiente, sin lugar a dudas. Mazunte es un lugar que me encantó, que se me hizo muy buena vibra. Aquí se vibra alto, mucho turismo extranjero. Yo diría que 90%, al menos en estos días que he estado aquí, son extranjeros. Es un lugar muy bueno para hacer amistades, conectar con personas de mente abierta. Y pues bueno, vamos a seguir caminando y nos vemos en la siguiente parada, amigos míos. Tomamos una camioneta pasajera a Pochutla que nos cobró 30 pesos y después tomamos un taxi que nos llevó a Huatulco por la cantidad de 50 pesos. Y así llegamos a esta nueva aventura. El día de hoy nos encontramos en las bahías de Huatulco. Estamos en Huatulco, Oaxaca, un lugar el cual tiene mucho que ofrecer. Y sí que tiene mucho que ofrecer, ya que con sus 9 bahías y sus 36 playas, este lugar te enamorará. Las bahías que componen Huatulco son Tancolunda, que es la principal zona hotelera del municipio. La bahía Santa Cruz, que cuenta con 3 playas, y ahí se encuentra la dársena o embarcadero, en donde zarpan todas las embarcaciones y hay un muelle para cruceros de talla internacional. La bahía Chahué, que cuenta con una marina para yates de lujo y un lugar para ver amaneceres increíbles. La bahía Maguey, que con sus 500 metros de longitud y sus 50 metros de ancho, es muy visitada debido a la tranquilidad de sus aguas. El agua es cristalina con tonalidades verdes y azules, y su ambiente se caracteriza por una singular temperatura templada. La bahía Órgano, la cual es una playa virgen de aproximadamente 240 metros de longitud y 20 metros de ancho. Esta bahía tiene este nombre porque al darle un vistazo a la playa vamos a poder encontrar toda la vegetación seca por completo, pero ahí podemos notar un cactus, el cual es llamado órgano, el cual reverdece. La bahía Cacaluta, que recibe año con año a distintas aves migratorias. La bahía Chachacual, la cual es una gran reserva ecológica integrada al Parque Nacional Huatulco, la cual posee 2 playas vírgenes. Y ahora mismo vamos a conocer la bahía Santa Cruz y su playa La Entrega, el cual es un punto muy bonito y el cual tiene una gran historia, así que vamos a conocer este lugar. Bueno, viajeros, estamos llegando a la playa La Entrega, una playa muy bonita, así que pues vamos a ir a recorrer, vamos a ir a comer algo ya que está haciendo hambre. De entrada, este es pues donde te deja el taxi. Aquí podemos ver un pequeño jardincito, pequeño parquecito, y aquí es el acceso como tal. La anterior vez que venimos a grabar el video entramos por vía lancha, la cual tomamos un tour por las bahías de Huatulco, y la lancha ya nos dejó como tal, pero ahora estamos llegando vía terrestre. Tomamos un taxi que nos cobró la cantidad de 60 pesos y aquí ya estamos llegando a esta bonita playa. Cabe recordar que esta playa La Entrega se llama así porque aquí se entregó al general Vicente Guerrero, antes de ser fusilado en la población de Cuilapan de Guerrero de los Valles Centrales. Pues ya estamos aquí en la playa como tal. Vamos a buscar un lugar para comer. Aquí llegas y ya están los lancheros, los que te ofrecen los tours, y ya te ofrecen bastantes recorridos de acuerdo a tu presupuesto. También si quieres tomar un recorrido colectivo o uno privado. El colectivo cuesta 200 y ya el privado es 1000 pesos la lancha.
Por eso estoy con mis amigos ya buscando en dónde sentarnos. Aquí estamos pues las personas de los restaurantes que nos están diciendo que podemos pasar a tal lugar. Al parecer ya buscamos un lugar y pues ya vamos a seguir al señor. Nos sentamos aquí en una palapa, en un restaurante en Huatulco. Y pues ahora vamos a pedir algo de comer. Estamos en la costa y hay que pedir un pescado, una bebida bastante rica. Aquí les voy a mostrar los precios para cuando vengan ya más o menos sepan lo que va a costarles. Una sentadita aquí en la playa. Aquí podemos ver las especialidades y aquí están todos los precios. De este lado podemos ver los cócteles de camarón y demás. Aquí los snacks, las botanas. Aquí podemos ver carnes. Y aquí podemos ver el filete de pescado empanizado en 200 pesos y el pescado como tal 230 empapelado, los camarones. Pues bueno, yo creo que me voy a pedir un filete de pescado empanizado tal vez. Y bueno amigos, aquí si quieren rentar el equipo para el snorkel, el precio es de 150 pesos, 1 hora y 200 pesos por tiempo ilimitado como tal. Aquí es un excelente lugar para realizar el snorkel, ya que la playa está increíble. Y bueno amigos, pues ahorita venimos saliendo de la playa de La Entrega y vamos con dirección al faro de Huatulco. Sí, venimos corriendo para que podamos ver el atardecer, que creo que ya pasó, pero se hace el intento. A las 6 nos marca que va a ser el atardecer el día de hoy. Llegamos un poquito tarde, tenemos 5 minutos para llegar y ver la bonita puesta de sol, pero en el faro de Huatulco. Eso es algo que les recomiendo hacer, ver un atardecer en el faro de Huatulco, tomarse una foto y disfrutar de la tranquilidad del océano Pacífico. Así que, pues bueno, vamos a ello. En estos momentos estamos llegando aquí al faro de Huatulco para apreciar un bello atardecer. Justo estamos llegando unos cuantos minutos de que el sol se oculte. Aquí de este lado tenemos el faro de Huatulco, en el cual vamos a poder encontrar vistas muy bonitas de las bahías como tal. De ese lado están todos los turistas viajeros apreciando esta bella puesta de sol. Aquí estamos ya pues disfrutando, viendo todo este panorama con el bello astro, el astro sol. Acabamos de ver esta bonita puesta de sol aquí en el faro de Huatulco, un lugar que les recomiendo venir pues para disfrutar de esta tranquilidad. De este lado ya podemos ver a todas las personas pues que disfrutaron de este bello atardecer, un atardecer de domingo. Y bueno amigos, ahora mismo estamos en la bahía Santa Cruz. Es una de las 9 bahías que están aquí en Huatulco y es un lugar muy tranquilo amigos. El oleaje de esta playa es el ideal para nadar, para venir con la familia, con niños pequeños. Aquí podemos ver las palapas donde vamos a poder degustar los sagrados alimentos y una playa muy tranquila. En este lugar hay un punto muy religioso, muy importante para los habitantes de Huatulco, la cual es la capilla de Santa Cruz. Este lugar cuenta con mucha historia, ya que hace 2000 años, en tiempos de los apóstoles de Jesús, los indios de estos lugares vieron venir por mar un hombre anciano con barba blanca y con un atuendo bastante particular. Este hombre, en la tradición milenaria del pueblo, es reconocido como el apóstol Santo Tomás y en la historia de México es Quetzalcóatl. Él venía cargando una cruz muy descollada y hermosa, y esto espantó a muchos habitantes de este lugar, los cuales vinieron a la playa corriendo a verla. El hombre blanco los saludó benévolo en su propia lengua. Estuvo muchos días enseñándole muchas cosas. Todos los días permanecía hincado de rodillas. No se quiso ir, les dijo que les dejaba el santo madero. Siendo grandísimo y muy pesado, él mismo lo puso y lo paró en la playa.
Aquí acudían grandes peregrinaciones de indios de distintas partes a adorar al Santo Madero. De ahí nace el nombre de Huatulco, palabra que proviene del náhuatl Cuautolco, Madero, Toloa. Por lo tanto, Huatulco quiere decir lugar donde se venera al madero. La cruz de Huatulco se hizo famosa desde que en el año de 1587 un pirata inglés llegó al entonces puerto de Huatulco y después de haber entrado a robar en el pueblo, ordenó quemar la cruz y esta quedó completamente ilesa. Y bueno, viajeros, esto fue la costa oaxaqueña y sus hermosas playas. Si vienes a Oaxaca y tienes la oportunidad de conocer sus playas, hazlo, no te arrepentirás. Cada playa tiene su encanto, hay playas para cada gusto, playas con un turismo más familiar, un turismo más hippie, un turismo más barato, más liberal, más de aventura, todo depende de lo que estés buscando. En el canal ya tenemos video más detallado de varias playas de Oaxaca. Te invito a que vayas a ver los videos para que armes tu viaje aún más a detalle. Esto fue todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado mucho, nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like a este video. Comenta cuál fue tu playa favorita y qué otra recomiendas visitar. Hasta la próxima.